noctámbulas y noctámbulos. Espero que se encuentre muy bien. Soy su amigo Siniestro y esto es Cuéntame tus miedos. Ya estamos a nada de cerrar el año y qué mejor que hacerlo de esta manera, con historias de terror, tomando café, chocolate o ponche, ya que está de temporada y como más nos gusta, a oscuras, para poder disfrutar de Cuéntame tus miedos. Así que pónganse cómodas y cómodos y por el momento los dejo con Sombra. Que disfruten de los siguientes relatos. Antes de empezar, queremos agradecer a 3 de nuestros amables seguidores noctámbulas y noctámbulos, ya que generosamente nos han compartido sus relatos para narrarlos aquí. Muchas gracias por su apoyo y participación para Azalia Bolaños, Esmeralda Mejía y Steven Williams. Y un agradecimiento más para el escritor del día de hoy, a Aarón C.F., de quien encontramos muy buenos textos dentro del grupo de Facebook Relatos de Terror, y les recomendamos visitarlos, ya que en verdad encontrarán muy buen contenido. Les dejaremos el link en la descripción de este video, y les invitamos a seguir mandando sus relatos por cualquiera de nuestras plataformas para poder narrarlos aquí y compartirlos en nuestro grupo de Facebook. Ahora sí, empecemos. El niño. Hola noctámbulos, hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que tiene tiempo que viví. Si bien les había contado que me había cambiado de domicilio hace ya varios años, cuando teníamos 3 días de haber llegado a nuestro nuevo hogar, algo particular pasó ese día. Yo estaba con mi madre en la cocina, organizando los platos, ollas, etc. Y mi madre me pidió que fuera a la tienda a comprar cloro, pues necesitábamos tallar el piso. Yo me levanté del banco en el que estaba sentada, y cuando me disponía a ir por el encargo de mi mamá, volteé hacia la puerta que daba al comedor, y en ese momento vi claramente a un niño. Era muy pequeño, como de la estatura de un niño de unos 2 años. Realmente era muy pequeño, pero este niño tenía una vestimenta muy particular, ya que traía un chaleco rojo, con un pequeño pantalón negro y zapatitos negros. Al momento en que lo vi, él se rió y se me quedó mirando fijamente. En ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No comenté nada con mi madre, ya que ella es muy incrédula, aunque de cierta manera, ella sabe que es real todo lo que veo. Si no, no le daría tanto miedo el que yo se lo platicara. Cuando salí de mi casa e iba rumbo a esa tienda, de reojo vi que el niño iba corriendo tras de mí. Un paso mío eran como 6 de él, así que me apresuré. Llegué a la tienda y él entró conmigo. Corrió y se metió detrás de los estantes de las frituras. En ese momento, pagué y salí rápido, cerrando la puerta del local. Cuando él vio esto, quedó aterrado detrás del cristal y brincaba y luchaba por salir de ahí. Así que corrí a mi casa y cerré las puertas. Lo más curioso es que esa tienda era casi un mini súper. Había de todo, pero cuando este ser se quedó ahí, en un corto tiempo, ese mini súper se fue a la ruina total. Cabe mencionar que el dueño ha intentado comprar mercancía, pero como él me platica, el dinero se le va como agua entre las manos. Vende todo lo poco que invierte, pero no obtiene ninguna ganancia. No sé si este ser provocó esto, y ahora este pobre hombre está pasando por esa situación tan difícil, o si él estaba ahí, y por eso los dueños originales de esta casa decidieron venderla a un costo muy bajo. Y como antes les mencioné, había imágenes religiosas en toda la casa, incluso en los sanitarios y los patios. Espero que este relato les guste. Les envío un saludo y gracias por compartirlo. Noche de brujas. Hola de nuevo a todos. Lo que les voy a contar es un suceso real. Me pasó en el año 2018. Para ser exactos, en el mes de abril. Mi hija nació el día 5,
todo evolucionó favorablemente, por lo que nos dieron de alta de la clínica y nos fuimos a casa, la cual está justo enfrente de un pequeño parque. El acceso al fraccionamiento es muy controlado, tanto para personas como para coches. Los días transcurrían normal, hasta que mi pequeña no paraba de llorar por las noches. Hacíamos de todo para tranquilizarla, pero nada servía, por lo que yo me la pasaba en vela la mayor parte del tiempo, solo con la compañía de mi gatita. Una noche la noté muy nerviosa y asustada. Corría y maullaba muy feo, y se escondía, subía y bajaba las escaleras, y todo pasaba cerca de las 3:30 de la madrugada, por lo que me inquietó verla así, y bajé a revisar a la sala, pero no encontré nada. Me dispuse a cerrar la ventana para que no se fuera a escapar, ya que yo tengo la mala costumbre de dejarla abierta siempre. Al acercarme a la ventana, escuché muchos murmullos de mujeres, lo que me causó curiosidad, y por más que me asomaba, no lograba ver nada. Regresé a la cama y seguían los murmullos, y mi niña seguía en un llanto sin parar. Nuevamente, me levanté para ver de quién se trataba, y solo alcancé a ver varias figuras de mujeres vestidas de negro, por lo que llamé a la seguridad del fraccionamiento para que fueran a revisar. Llegaron e hicieron su rondín y no lograron encontrar a nadie. Al otro día se lo conté a mi mamá y a varias personas más, a lo que me dijeron que seguramente se trataba de brujas. Sí, como lo escuchan, de brujas, ya que a unos 20 minutos de mi casa hay un lugar llamado así, el Cerro de las Brujas, y lleva ese nombre porque a voz de muchas personas dicen que en las noches se ven bolas de fuego en ese cerro. Me explicaron que en donde hay un recién nacido es común que pase esto. También me dijeron que pusiera unas tijeras en forma de cruz en las ventanas y, lo más importante, que bautizáramos a mi hija. Yo, un poco incrédula, no le tomé importancia, por lo que dejé pasar eso, creyendo que tal vez había sido las vecinas enfiestadas. Pero cuál fue mi sorpresa, que esto siguió y siguió todas las madrugadas, a la misma hora. Se seguían escuchando los murmullos. Era como si estuvieran rezando, y daban pequeños golpes en mi ventana. Mi gata se la pasaba asustada y erizada, como si ella supiera de qué se trataba. Por más que intentaba captar qué decían, nunca pude. Incluso intenté grabarlas, para escuchar con detenimiento, y para mi sorpresa, los audios estaban en blanco. No lograba captar ningún sonido, y se seguían viendo esas mujeres en el parque. Fue cuando decidí bautizar a mi bebé y hacer todo lo que me habían recomendado. Una vez que mi niña estuvo bautizada, nunca más volví a escuchar nada parecido. Hasta ahora, cuando recuerdo ese suceso, se me enchina la piel, ya que expuse a mi bebé y no puedo imaginar lo que hubiera pasado si hubiera seguido de incrédula. El indígena. Antes que nada, saludos a todos y gracias por escuchar mi historia. Yo soy de Potosí, Bolivia. A pesar de ser una ciudad turística, vivo en un lugar un poco subdesarrollado, en el sentido de que aún hay plantaciones y montes medianos cerca de mi zona. Pues bien, mi madre compró esta casa allá por el 2001. Cuando la compró, la casa estaba hecha, pero era muy pequeña. Solo contaba con una cocina, un baño y 3 habitaciones. Como éramos niños, mi hermana y yo dormíamos en el primer piso con mi madre, mientras que mi papá en la planta baja. Su habitación estaba justo debajo de la nuestra. Teníamos un patio frontal muy grande, y ahí estaba el jardín y algunos materiales de construcción que dejaron los anteriores dueños de la casa. Perdón si es largo, pero consideré necesaria esa explicación. Cierto día, cuando tenía 4 años más o menos, yo estoy seguro de que un señor alto, de piel completamente blanca, de vestimenta indígena y con un bastón, estaba afuera de mi casa. Lo vi desde mi ventana, ya que mi cama estaba al lado de esta. Era de noche, no sabía decir la hora, pero mi mamá y mi hermana estaban dormidas, lo que me pone de nervios hasta el día de hoy,
Es que él solo movió la cabeza cuando se percató de que lo vi y me miraba fijamente. No sé si fue por el poste de luz, pero sus ojos, esos no eran ojos humanos, eran vacíos y oscuros, pero en una muy baja intensidad se veía un brillo rojo. Luego de unos segundos de mirarlo, me sentí incómodo. Tenía frío, así que decidí taparme con mis cobijas. En esos 3 segundos que tardé, él ya no estaba. Yo me asusté mucho y pensé que había entrado, así que desperté a mi mamá, y ella al principio igual se preocupó. Ella bajó con mi padre y fueron a revisar, mientras yo estaba con mi hermana. Luego de 15 minutos, no encontraron nada. Me quedé tranquilo esa noche. Esa fue mi primera y última experiencia rara hasta hace poco. Mi padre falleció hace unos años y mi mamá, con el dinero de la compensación económica de la empresa donde laboraba mi padre, mejoró la casa. Lo que antes era mi jardín, ahora actualmente es mi cuarto. Ella levantó 2 pisos en ese lugar. La cosa es que por ahora solo mi cuarto tiene obra fina, o sea, que está bien acabado. Mi mamá sigue durmiendo con mi hermana en ese cuarto donde vi al Señor. Pues bien, los cuartos por encima mío están terminados, pero falta, como dije, obra fina. Por eso en las noches yo escucho a los gatos míos y de los vecinos peleando o simplemente caminando encima de mi cuarto. De tanto oírlos, ya memoricé el sonido de sus pasos. Entran y salen cuando quieren, ya que aún esos cuartos no tienen puertas ni ventanas. Pues bien, hace 3 semanas, mientras acababa un trabajo para la universidad, a eso de las 3 de la madrugada, escuché un ruido muy fuerte encima mío, como un salto. Pensé que se había caído una caja de azulejos que había ahí, pero sé ahora que no era eso. Yo proseguí como si nada, pero escuché otro golpe. Eso que golpeó el techo estaba exactamente encima de mí. Me desconcerté, pero justo cuando caminé a la puerta, escuché pasos. Eran pasos, estoy seguro. Se movieron exactamente conmigo hacia la puerta. Mientras escuchaba los pasos, eso, lo que fuera que estuviese ahí, marcaba su presencia con un golpe estruendoso. Me acobardé y no pude salir de mi cuarto ni abrir la puerta. En eso, lo primero que hice fue dirigirme a mi cama. Quise pensar que estaba cansado y lo estaba imaginando, pero de igual manera, justo por encima de mí, me seguían los pasos, y cada 2 pasos, un golpe muy fuerte. Me quedé recostado en la cama. Eran las 3:29. Yo tenía miedo, y entonces me acordé de la historia que les conté al principio. Primero, solo me quedé quieto en mi cama. No se escuchaba nada desde que llegué a la cama y me recosté. Pensé que todo había pasado, pero de repente escuché 4 golpes muy fuertes, con lo que supongo era el bastón de aquel hombre. No moví ni un músculo. Entonces él empezó a caminar por exactamente encima de mi cama, en manera circular, mientras golpeaba el piso. Me quedé helado de miedo, pero me calmé cuando todo se quedó en silencio. Unos minutos después, eran ya las 3:39. Pensé que todo había pasado, pero entonces escuché pisadas suaves, sin golpes, que se dirigían a mi cuarto. Pensé que era mi madre, pero reconozco su tipo de pisadas, ya que ella suele usar unas botas de casa que suenan algo fuertes con el piso. Pero el sonido de las pisadas eran de ojotas, que son básicamente sandalias indígenas. Entonces dejaron de oírse por encima de mí las pisadas, y escuché las ojotas cerca de mi cuarto. Cuando bajaban las escaleras, no pude ni moverme para rezar. Tenía miedo y estaba muy nervioso. Cuando al fin llegó a mi puerta, golpeó el piso de cemento con su bastón. Lo juro por todo lo que más quiero, que después de eso, empezó a golpear mi puerta de manera muy brusca, pero al mismo tiempo casi de manera educada. Cuando no le abrí, él dijo lo siguiente: ¿Cómo has estado, papito? El idioma era quechua. Sabía lo básico gracias a mi madre. ¿Te acuerdas de mí? Su voz era grave y muy tétrica. Cuando no le respondí,
Él directamente empezó a golpear la puerta mientras decía: Yokala Hamuy, Hamuy, Hamuy Manta. Chico, ven rápido. Al fin, después de 2 minutos, paró en seco, pero no escuché que se fuera. Ya eran las 3:48. Me quedé quieto y en silencio, hasta que amaneció. A las 9, mi mamá entró a mi cuarto a buscar algo y no dijo ni mencionó nada. Le pregunté si anoche escuchó algo raro y me dijo que no. Después de eso, todas las noches, alrededor de las 3 de la madrugada, me siento muy intranquilo. La muerte en la vereda de Potam. Un joven llamado Filiberto caminaba por una obscura vereda en medio del monte. Regresaba de Potam, un pueblo al sur de Sonora. En ese lugar se había realizado un baile y el chico regresaba a su hogar en una pequeña ranchería. La noche envolvía el camino, pero la luz de la luna llena hacía posible ver el camino. Filiberto se sentía algo inquieto, pero atribuyó su nerviosismo al cansancio y a la oscuridad que lo rodeaba. A medio camino, cuando los sonidos nocturnos se intensificaban y los árboles parecían susurrar entre sí, un hombre mayor emergió repentinamente de un arroyo cercano. La sorpresa invadió a Filiberto, quien instintivamente colocó su mano sobre la empuñadura de su machete, temiendo que el extraño fuera un asaltante. Sin embargo, el viejo hombre se adelantó rápidamente, tratando de tranquilizar al joven. Le explicó que era simplemente un ranchero que regresaba a su casa y que no había intenciones de hacerle daño. Presentándose como Severino, entablaron una conversación mientras caminaban juntos hacia el pueblo. A medida que caminaban, Severino mencionó casualmente que conocía al padre de Filiberto, el cual se llamaba Amador. Esto despertó una gran intriga en el joven, quien no podía entender cómo un simple campesino conocía a su padre. Movido por la curiosidad, Filiberto comenzó a hacer preguntas sobre la relación entre Severino y Amador. Con calma, Severino respondió que había pasado casi 20 años desde que había salvado la vida de Amador en una situación peligrosa, y desde entonces habían desarrollado un fuerte vínculo. Filiberto quedó perplejo ante esa revelación, maravillado de la misteriosa conexión entre su padre y aquel enigmático campesino llamado Severino. Finalmente, llegaron al pueblo y se despidieron amigablemente. Antes de separarse, Severino le dijo a Filiberto que pronto iría a visitarlos a su casa, ya que tenía muchas ganas de ver a Amador nuevamente. Lleno de emoción, Filiberto compartió con su padre el encuentro que había tenido con Severino. La mención del nombre de Severino hizo que el rostro de don Amador, el padre de Filiberto, se volviera pálido y serio. En su interior, rememoró una historia olvidada durante muchos años, cuando él era joven y su esposa estaba embarazada de Filiberto. En ese entonces, Amador cayó gravemente enfermo. Una noche, mientras se encontraba en el lecho de muerte, la propia muerte se le apareció frente a él. Esta era tal cual Filiberto había descrito a Severino, el hombre del camino. Amador recordó también que aquella noche fatídica le imploró a la muerte lo siguiente: dejarlo vivir lo suficiente para ver crecer a su hijo. La muerte aceptó y le dijo que en cualquier momento volvería por él. Después de haber escuchado el relato de su hijo, no le contó a éste sobre su pacto, sino que lo mantuvo en secreto. Amador aprovechó para arreglar su vida para antes de morir. Hizo un testamento, dejó pagadas sus deudas, hizo todo lo necesario para morir en paz. 2 semanas después, en una noche estrellada, padre e hijo se sientan en el viejo porche de su casa, contemplando el vasto cielo oscuro. En ese momento, avistan a alguien acercándose, lentamente. Era Severino, tal como lo había prometido. Filiberto, emocionado, le dice a su padre que el viejo ha cumplido su palabra y ha venido a visitarlos. Inmediatamente después, el chico se levanta
y se dirige al fogón para colocar más café en la cafetera. Amador, con una serenidad que solo puede brindarle la certeza de su destino, se dirige a Severino y le dice que está listo para partir, pero la respuesta del viejo hombre no es lo que esperaban. Severino le informa a Amador que no es por él por quien ha venido, y de repente un fuerte viento envuelve el lugar. Una intensa luz ciega a Amador por un instante. Cuando logra abrir los ojos, Severino ha desaparecido. Sin embargo, ve a Filiberto tirado en el suelo y la cafetera a un par de metros de ellos. Un escalofrío recorre la espalda de Amador. Su hijo ha dejado de respirar, llevado por la fría mano de la muerte en lugar del propio Amador. En ese momento, la realidad se desvanece y el llanto desgarrador de Amador se pierde en la oscuridad de la noche. La promesa de la muerte se ha cumplido, pero el dolor que deja a su paso es insoportable. La historia de Filiberto y Amador será recordada como una trágica y obscura leyenda de aquella ranchería perdida entre las sombras y los pueblos yaquis de la zona. El demonio Ramiel. Fingí estar dormido cuando el carcelero entró en mi celda, llevando consigo un montón de libros. Observé en silencio mientras depositaba los volúmenes y se retiraba, ajeno a mi vigilia. No pasó mucho tiempo antes de que un sutil rechinido llamara mi atención. El sonido de la puerta de la celda abriéndose sigilosamente. Mis ojos se abrieron de par en par y allí estaba Roxana, mi leal amiga, desde el momento en que aquellos demonios ingresaron a mi casa para traerme al mismo infierno. Su voz, apenas un susurro, me incitó a actuar. El momento había llegado. Debíamos escapar de aquel lugar infernal. Salí de mi celda y en cuanto puse un pie en el pasillo, una atmósfera opresiva y escalofriante se apoderó de mí. El miedo me inundó por completo, haciéndome temblar. Con cautela, comenzamos a caminar por aquel oscuro corredor, sintiendo cómo las maderas del suelo crujían bajo mis pies, incitándome a avanzar con precaución. Mientras pasaba por cada una de las celdas, me asomaba por las pequeñas ventanas de sus puertas y presenciaba el indescriptible sufrimiento de mis compañeros en esos cochinos calabozos. Sus miradas vacías y desesperadas me recordaban la pesadilla que compartíamos. Roxana y yo continuamos nuestro avance, sorteando obstáculos y evitando hacer ruido. Cada sombra, cada susurro parecía cobrar vida, alimentando mis peores temores. A cada paso, el peso de la condena se hacía más evidente, aumentando la urgencia de nuestra fuga. Avanzando con cautela, llegamos a una siniestra cámara, donde los monstruos carcelarios guardaban sus horrendas herramientas de tortura. Mi corazón se aceleró al contemplar aquellos objetos grotescos y afilados. Entre ellos, encontramos unas tijeras enormes y puntiagudas, perfectas para nuestra misión. Roxana y yo nos miramos con determinación, compartiendo una conexión silenciosa. Sabíamos que nuestro destino era enfrentar al temible Ramiel, el demonio vestido de esmeralda que sembraba el terror en aquel lugar maldito. Con las tijeras en mano, avanzamos por los pasillos lúgubres en busca del confrontamiento final. Cada sombra, cada susurro nos recordaba el peligro que acechaba a nuestro alrededor, pero estábamos decididos a librar a este lugar de su influencia maligna. A lo lejos, divisamos a dos demonios, ataviados con vestimentas azules, sus rostros ocultos tras asquerosos paños del mismo color que sus ropas. Una mirada compartida con Roxana bastó para comprender que debíamos actuar. Con las luces apagadas, nos deslizamos sigilosamente hacia nuestros enemigos, mientras Roxana susurraba que debíamos asestar golpes certeros en sus corazones. El sigilo era nuestro aliado en aquella penumbra. Nos acercamos con paso firme y silencioso, sintiendo la adrenalina correr por nuestras venas.
Cada latido en mi corazón parecía sincronizarse con el rugir de la batalla inminente. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, nuestras tijeras relucieron con malévolo esplendor. Con un movimiento rápido y preciso, las hundimos en los corazones de los demonios vestidos de azul. Un grito desgarrador llenó la estancia, mientras sus formas se retorcían en un último espasmo de agonía. Ahogamos los gritos de los demonios, cubriendo sus hocicos con nuestras manos, asegurándonos de silenciar cualquier rastro de su malicia. Descendimos por las enormes escaleras de madera, adentrándonos en las profundidades de la casa embrujada. A medida que avanzábamos, nos enfrentamos a las manifestaciones más espeluznantes del lugar maldito. Los cuadros en las paredes cobraron vida, mostrando imágenes retorcidas y demoníacas que desafiaban nuestra cordura. Los muebles de metal se movían por sí solos, desafiando las leyes de la naturaleza, y las puertas que se cerraban de golpe nos susurraban amenazas escalofriantes. Llegamos a la gran galería, el epicentro de la oscuridad. Ahí nos esperaban más secuaces de Ramiel, dispuestos a proteger a su señor demonio. Sin vacilar, nos abalanzamos sobre ellos, nuestras tijeras desgarrando sus corazones con un movimiento certero y letal. Finalmente, nos encontrábamos frente a la imponente habitación del gran demonio. Con cautela, abrimos la pesada puerta y allí estaba él, sentado tras un majestuoso escritorio de caoba. Detrás suyo se erguía un enorme librero repleto de grimorios, libros de hechicería y secretos insondables. Pero lo que más llamó nuestra atención fue el esqueleto que estaba de pie y que nos observaba fijamente con ojos vacíos. El demonio, con su figura imponente y su vestimenta esmeralda, nos miró con una sonrisa maliciosa en sus labios. Su presencia emanaba un aura de maldad y poder indescriptibles. Sabíamos que estábamos frente a nuestro enemigo más formidable. Ramiel se levantó bruscamente de su asiento. Su rostro, retorcido por la sorpresa y la ira, nos preguntó con voz furiosa cómo habíamos logrado escapar de nuestras celdas y qué hacíamos ahí. Sin darle tiempo a reaccionar, nos abalanzamos sobre él, dispuestos a librar la batalla final. La lucha fue encarnizada, cada golpe, cada movimiento desesperado. Ramiel mostró su ferocidad, utilizando todo su poder demoníaco para intentar derrotarnos, pero estábamos decididos, alimentados por la sed de liberación y la determinación de acabar con su reinado de terror. Finalmente, tras una batalla agotadora, logramos vencer a Ramiel. Su cuerpo cayó inerte al suelo, derrotado. Con su último aliento, pronunció una maldición que se desvaneció en el aire. Sin perder tiempo, tomamos la llave que abría todas las celdas, símbolo de nuestra libertad. Llenos de júbilo y esperanza, nos apresuramos a abrir una por una todas las celdas, liberando a nuestros amigos prisioneros. Ellos, ansiosos por la libertad, se unieron a nosotros en la batalla final contra los demás demonios que acechaban en la casa. Al salir triunfantes de aquella casa infernal, en lugar de encontrar la tan ansiada libertad, nos vimos sorprendidos por la presencia inesperada de la policía. Nos rodearon rápidamente con sus armas en alto, mientras me apresaban con fuerza. Mientras todo esto sucedía, dirigí mi mirada hacia Roxana, pero algo extraño ocurría. Comenzó a desvanecerse ante mis ojos, como una ilusión que se desvanece lentamente. En ese momento, una horrible verdad se reveló ante mí. Los demonios tenían razón. Roxana no era más que una creación de mi mente afectada por la esquizofrenia. Una lágrima solitaria recorrió mi mejilla mientras aceptaba la dura realidad. Mientras me conducían hacia la patrulla policial, giré mi cabeza hacia la antigua casona embrujada. Para mi asombro, esta había desaparecido por completo. En su lugar, se erigía un imponente edificio de aspecto siniestro y con un gran letrero que decía Hospital Mental de San Pedro. Mientras me encontraba en el umbral del Hospital Mental de San Pedro, presencié una escena desconcertante.
Un hombre vestido con un uniforme de enfermero de color verde era sacado en una camilla por el personal médico. Mi corazón se aceleró al recordarlo como Ramiel, el demonio de vestimenta esmeralda que creía haber derrotado. Sin embargo, la confusión se apoderó de mí cuando una oficial de policía se dirigió a él como Dr. Suárez al anunciar su fallecimiento. Mi mente se retorcía ante la contradictoria información que mis sentidos recibían. Preguntas sin respuesta llenaron mi cabeza. ¿Quién era realmente aquel hombre? ¿Era Ramiel o el Dr. Suárez? ¿Acaso la línea entre la realidad y la fantasía se había desdibujado por completo en mi mente? La oscuridad de la incertidumbre se cernió sobre mí mientras me escoltaban hacia el interior del hospital. Las luces parpadeantes y los corredores lúgubres parecían sumergirme en un laberinto de enigmas y paranoia. La casa de las muñecas. Alguien llamaba a la puerta. Nayeli se asomó por la mirilla y vio a un hombre vestido de negro, sosteniendo un maletín en su mano, esperando de pie. Estuvo a punto de resistirse a abrir, pero, por alguna extraña razón, terminó cediendo ante los secos toques producidos por los nudillos huesudos de aquel elegante caballero. Al abrir, ella se dio cuenta de que aquel hombre parecía más viejo de lo que había aparentado desde la mirilla. Además, sus ojos parecían estar casi saliéndose de sus cuencas. Se podría decir que el hombre era más piel que carne. Pero a pesar de su aspecto, tenía una voz potente y clara. Nayeli condujo al notario hasta la sala, después de que éste se había presentado como el representante legal de su difunta tía Amelia. El notario sacó algunos documentos de su portafolio y comenzó a leer el testamento, donde se declaraba a Nayeli como la heredera legítima de las pertenencias de su tía. La herencia consistía en 2 partes. La primera, una colección de valiosas joyas, y la segunda, una hermosa hacienda que se remontaba a la época del Porfiriato. La hacienda se encontraba en lo alto de una colina, en las afueras de San Pedro de los Mártires. Desde allí se podía contemplar una vista panorámica de aquel sombrío pueblo, lleno de leyendas e historias inquietantes, y las majestuosas montañas que lo rodeaban. La propiedad parecía emerger imponente, con sus amplios jardines y una arquitectura que reflejaba la grandeza del pasado. Después de firmar los documentos y manchar su pulgar con tinta, Nayeli se convirtió en la dueña de una pequeña fortuna. Durante todo el proceso, sentía la pesada mirada de los ojos saltones del notario posándose sobre ella. Una sensación incómoda recorría su espalda mientras el hombre finalmente se despedía y salía rápidamente de la casa. Al regresar a la sala, Nayeli notó que en el sillón donde el notario había estado sentado había una llave antigua de color dorado. Sin dudarlo, la joven salió corriendo a la calle, consciente de que el hombre no habría tenido tiempo de alejarse demasiado. Sin embargo, al salir, solo pudo contemplar la solitaria calle. El notario había desaparecido en el aire. Nayeli estaba emocionada y a la vez un poco aprensiva cuando heredó la antigua casa de su difunta tía Amelia. Sin embargo, pronto descubriría que detrás de su apariencia encantadora se escondían secretos siniestros. Tan pronto como Nayeli se mudó a la casa, comenzó a escuchar risas de niños que resonaban por los pasillos en las noches silenciosas. Al principio, pensó que eran meras ilusiones auditivas, pero pronto se dio cuenta de que algo extraño ocurría en la casa, sobre todo en la pieza en la que alguna vez fue la habitación de su tía Amelia. Nayeli, intrigada por las extrañas luces que se filtraban por debajo de la puerta del cuarto de Amelia durante las noches, decidió enfrentar su temor y adentrarse en la habitación. Al abrir la puerta, se encontró con una visión que la dejó sin aliento. Dentro del cuarto de Amelia,
Las lámparas estaban encendidas, bañando la habitación en una tenue luz amarillenta. La habitación parecía congelada en el tiempo, con muebles antiguos y un aire denso de misterio. Pero lo más inquietante era la colección de muñecas que se encontraba en una vitrina. Las muñecas, de diferentes tamaños y estilos, estaban dispuestas en estantes y sillas alrededor de la habitación. Nayeli se dio cuenta de que cada vez que abría la puerta, las muñecas estaban colocadas en posiciones diferentes a las que recordaba haber visto antes. Era como si cobraran vida y se movieran por sí mismas durante la noche. Investigando más a fondo, la joven descubrió que la antigua dueña, su tía Amelia, tenía una perturbadora obsesión por las muñecas y los niños. Se rumoraba que Amelia había robado infantes en el pasado y los había disecado, conservándolos en su macabra colección. La historia le heló la sangre y explicaba las risas infantiles que resonaban en la casa. A medida que pasaban los días, las apariciones se hicieron más frecuentes y aterradoras. Nayeli veía sombras en los rincones oscuros, escuchaba susurros siniestros en su oído y sentía el roce helado de pequeñas manos invisibles. La casa parecía querer reclamarla y atraparla en su tejido siniestro. Desesperada por encontrar respuestas y librarse de las apariciones, Nayeli se adentró en los archivos familiares ocultos en el desván. Allí encontró un diario empolvado que perteneció a Amelia. Las páginas, llenas de escrituras retorcidas y con manchas marrones, desvelaron la verdad aterradora. Amelia había estado obsesionada con la inmortalidad y había utilizado los cuerpos de los niños para experimentar. Había descubierto un antiguo ritual que, según ella, permitiría transferir su propia alma a un nuevo cuerpo. Los niños robados eran víctimas de sus experimentos y su hogar se convirtió en un santuario oscuro para sus perversiones. A medida que Nayeli leía el diario, sintió una extraña atracción hacia los actos horribles de su tía. La oscuridad que había en la casa parecía llamarla, susurrándole promesas de poder y eternidad. La fascinación se convirtió en obsesión y la joven sobrina comenzó a seguir los pasos de Amelia. Empezó a robar niños inocentes, los llevaba a la hacienda y con cuidado y meticulosidad los disecaba para convertirlos en parte de su propia colección macabra. Las risas infantiles llenaron los pasillos una vez más, pero esta vez alimentadas por el terror y la crueldad. La antigua dueña sonreía desde el más allá, complacida por el hecho de haber encontrado un sucesor digno para sus horribles prácticas. La casa de muñecas, ahora habitada por almas atrapadas, cobraba vida cada vez que un nuevo niño se unía a la colección. Nayeli ya no era la misma persona. El poder y la maldad la habían consumido por completo. Y así, la historia siniestra de la casa de muñecas continuó, mientras la oscuridad se extendía desde los confines de la mansión porfiriana hacia el mundo exterior, dejando un rastro de horror y desesperación en su camino. Y bueno, familia, hasta aquí llega la emisión del día de hoy. Esperamos que estos relatos hayan sido de su total agrado. Recuerden, escríbanos en el grupo de Facebook, ya que ahí podremos interactuar más y charlar. Así que recuerden, vayan y únanse a la mejor comunidad de noctámbulas y noctámbulos. Así como también apóyennos compartiendo estas historias con más gente para que lleguemos a más audiencia. Por nuestra parte, es todo de sus amigos Hombre Siniestro. Esperamos que tengan una excelente y perturbadora noche. Hasta la próxima.